En este tema vamos a ocuparnos de las relaciones que los franciscanos mantuvieron con los distintos grupos que integraban la sociedad medieval. Tradicionalmente, los historiadores han sostenido que los frailes menores se relacionaron sobre todo con la pequeña burguesía. Sin embargo, el problema es en realidad más complejo, y fue mucho más amplio el abanico de las relaciones que los franciscanos establecieron con los distintos grupos que integraban la sociedad medieval. La sociedad bajomedieval era una sociedad fuertemente jerarquizada. Se dividía en tres grandes estamentos: nobleza, clero y lo que después se conoció como tercer estado. Se accedía a cada uno de estos nacimientos con la excepción del clero por nacimiento, y no se podía cambiar de estamento a lo largo de la vida. Dos de estos estamentos, la nobleza y el clero, se distinguían del resto porque tenían privilegios, leyes propias, una forma propia de organizarse y también el acceso al poder político. El resto de la sociedad, lo que luego se conoció como tercer estado, no tenía privilegios. Los nobles se dedicaban básicamente. ¿Con qué grupos de esta sociedad se relacionaron los franciscanos? En primer lugar, sabemos que existieron relaciones con los estratos sociales superiores, y lo sabemos porque son los que han dejado mayor huella en la documentación. Estas relaciones, por lo que sabemos, fueron frecuentes y cordiales, y por eso algunos críticos de los franciscanos les acusaron de honrar más a los ricos que a los pobres. Pero no debemos olvidar que una forma de vida como la que llevaban los frailes, basada en la minoridad, en la pobreza, no se puede desarrollar sin que haya una majoritas, es decir, un grupo social rico que los mantenga. Al mismo tiempo, la pobreza voluntaria respondía muy bien a las aspiraciones religiosas de los sectores medios y altos de la sociedad urbana, que podían encontrar un modelo de vida muy atractivo en la figura de Francisco de Asís y sus primeros hermanos. Por otra parte, la clase superior les prestó ayuda económica y protección a los frailes para poder mantenerse y construir sus conventos. También sabemos que aportaba vocaciones y además eligió los conventos franciscanos como lugar para celebrar sus reuniones, como lugar para tener sus capillas o como lugar para tener su sepultura. Los franciscanos, por su parte, integraron en las capas superiores de la sociedad a personas de este grupo recién llegados a las poblaciones donde ellos vivían. Por eso, como dice Grado Giovanni Merlo, podemos afirmar que el poder mundano se humillaba cristianamente por mediación de los menores, y al mismo tiempo la humildad cristiana que defendían los franciscanos quedaba ennoblecida al ser asumida por los poderosos de la sociedad. Que conozcamos sobre todo los contactos que tuvieron los frailes menores con los grupos dirigentes de las ciudades no quiere decir que los frailes tuviesen relación en exclusiva con estos grupos. Más bien, los grupos sociales superiores han sido los que más huellas han dejado en la documentación y los que han dejado, por ejemplo, elementos como sus sepulcros en las iglesias que han llegado hasta nuestros días. Todo ello no quiere decir que los franciscanos se relacionaron únicamente con los sectores más acomodados de la sociedad. Al contrario, parece que fueron mucho más frecuentes los contactos que los franciscanos mantuvieron con los grupos sociales no privilegiados, con los comerciantes, con los artesanos y labradores y también con los más pobres de la sociedad. En apariencia, parece que los franciscanos no tuvieron, después de los tiempos de San Francisco, un contacto frecuente con los pobres y marginados. Efectivamente, en la documentación no aparecen claramente testimonios de esas relaciones. Sin embargo,
Si conocemos algo más sobre la sociedad de la época, sí que nos damos cuenta de que esas relaciones de hecho existieron y fueron mucho más frecuentes de lo que podríamos pensar. Debemos decir que en un principio los franciscanos se instalaron en los suburbios de las ciudades. Hay diversas razones que explican esta elección de emplazamiento. Una de ellas es precisamente que en esas zonas de las ciudades era donde vivían los más pobres y los inmigrantes que acababan de llegar a esos lugares. También, con el paso de las décadas, los frailes se trasladaron al interior de las ciudades, y ello fue fruto del encuentro de dos tomas de conciencia, entre otras razones. Dentro de las ciudades era donde se encontraban los modelos de la pobreza más aguda, que fueron a buscar los mendicantes. Por ello, podemos concluir que los frailes, los franciscanos, individual y comunitariamente pobres, fueron en las ciudades al encuentro de los ricos y de los indigentes, con una tendencia particular hacia estos últimos. Podemos hablar, por tanto, también de una opción por los pobres en esta época. Pero al mismo tiempo, Gill Webster, en su estudio sobre los franciscanos en Aragón, se ha dado cuenta de que los franciscanos no querían cerca de sus conventos la presencia de marginados, de prostitutas y de jugadores. ¿Significa que ellos rechazaban a estos sectores marginados de la población? Más bien, observa esta autora, los rechazaban no por su persona, sino por la actividad que desempeñaban en la puerta de sus iglesias y conventos, que era una actividad inmoral. Al mismo tiempo, esta autora ha observado que la actitud de los frailes era muy diferente hacia aquellos que eran simplemente pobres o marginados. Los frailes atendían a los pobres, alimentándolos y alojándolos en sus conventos. Al mismo tiempo, se ocupaban de los cadáveres de los ajusticiados, que se dejaban expuestos si nadie los enterraba, y acogían a los perseguidos por la justicia, que eran otros marginados en aquella sociedad. El problema que tiene todo esto es que apenas ha dejado huella en la documentación. Al ser los franciscanos pobres, no se ocupaban de generar documentación sobre estas actividades. Y un papel importantísimo que desempeñaron los frailes en la sociedad medieval fue el de actuar como intermediarios de la caridad entre los laicos y los pobres. Como se refleja en la ilustración que acompaña a esta diapositiva, podemos ver cómo, por medio de la predicación de un fraile dominico, el público que lo escucha es consciente de la necesidad del pobre y le acompaña y le da de comer. Muy importantes serían también las relaciones existentes entre los franciscanos y la burguesía de su tiempo. La estima de la burguesía fue un factor decisivo para la expansión de la orden franciscana, que había sido fundada precisamente por un burgués, por el comerciante e hijo de comerciantes Francisco de Asís. Los comerciantes se vieron pronto atraídos por este santo que pertenecía a su grupo, y es que, a su vez, el franciscanismo ofreció a los comerciantes un modelo de santificación mediante el uso correcto del dinero. Por tal razón, los mercaderes se identificaron con el franciscanismo. Sabemos además que, por lo menos en Italia, la atención pastoral de los franciscanos se dirigió fundamentalmente al grupo que se conocía como popolo, integrado por los artesanos, tenderos y profesionales de las ciudades. Es posible que fueran los estratos medios de la población los que se sintieran más atraídos por el franciscanismo y los que aportaran un mayor número de vocaciones. En cuanto a las relaciones con el clero secular, se produjo aquí el paso de una abierta cordialidad a una desconfianza mutua.
y es que los frailes se veían como una amenaza al clero secular y a la estructura eclesial tradicional. Lo más aparente a primera vista podía ser que los frailes, al recibir sepulturas en sus conventos y al recibir la devoción y las limosnas de sus fieles, pusieran en peligro las bases económicas del clero secular. Al mismo tiempo, amenazaban el monopolio de este clero sobre la predicación, sobre los sacramentos y sobre las sepulturas. Pero la cuestión era mucho más profunda, pues se veía que los frailes podían amenazar la propia estructura de la Iglesia al no encajar perfectamente en el sistema parroquial que se había terminado de configurar hacia el siglo XIII. Es cierto que existieron graves conflictos entre los frailes y el clero secular en diferentes momentos y en diferentes lugares. Sin embargo, los conflictos y hechos excepcionales son los que suelen dejar mayor rastro en la documentación. Normalmente, los acontecimientos pacíficos y cotidianos no dejan tanta huella, y por eso podemos llegar a una conclusión equívoca de constante estado de enfrentamiento, cuando en realidad serían más frecuentes las épocas de relaciones cordiales entre los frailes y el clero secular. En cuanto a las relaciones de los franciscanos con las órdenes monásticas, sabemos que ya desde los tiempos de San Francisco fueron por lo general muy buenas con los benedictinos. Con los cistercienses, que vivían alejados en zonas rurales lejos de los núcleos de población, las relaciones de los frailes fueron poco frecuentes. También existieron conflictos entre los frailes y las órdenes monásticas, en primer lugar motivados a veces por la fundación de los conventos junto a los monasterios benedictinos. También por el paso de religiosos de una orden a otra. Era muy difícil que un fraile pudiese pasar a una orden monástica. Sin embargo, era relativamente sencillo que un monje pudiese pasar a las filas de la orden franciscana. Por último, otro motivo de conflicto fue la competencia a la hora de acoger sepulturas de personas poderosas. Pese a esos conflictos, sabemos también nuevamente que las relaciones cordiales serían más frecuentes y tenemos testimonios de los frailes predicando, por ejemplo, en las iglesias de los monjes. En cuanto a las relaciones con las órdenes mendicantes, pues conocemos sobre todo las que los frailes menores tuvieron con la otra gran orden mendicante de su época, la de los dominicos. Como podemos ver en las imágenes que acompañan esta diapositiva, para la sociedad medieval, franciscanos y dominicos eran dos órdenes gemelas, y lo consideraban así porque se instalaban al mismo tiempo en las ciudades y porque desempeñaban labores parecidas. Ello provocó que a veces entre ambas órdenes se produjesen rivalidades, bien por el deseo de emulación o bien porque ambas órdenes competían en la búsqueda de limosnas a la hora de recibir sepulturas en sus conventos o por la búsqueda de vocaciones para sus comunidades. También se dieron entre ambas órdenes disputas teológicas sobre el tema de las llagas de San Francisco que no aceptaban los dominicos y también sobre la Inmaculada Concepción que defendían fuertemente los franciscanos con cierta oposición de los dominicos. Pese a la existencia de esas rivalidades, franciscanos y dominicos normalmente buscaban la ayuda mutua, sobre todo en situaciones de peligro cuando tenían que enfrentarse a amenazas comunes. Vamos a hablar ahora de las relaciones de los franciscanos con el mundo rural. Ese tipo de relaciones a menudo no se ha tenido en cuenta, pero fueron, sin embargo, mucho más frecuentes de lo que se ha pensado. Los franciscanos no serían una orden centrada únicamente en el medio urbano, sino que también mantuvieron frecuentes relaciones con el campo. En primer lugar, desde los conventos situados en las ciudades.
los frailes de esos conventos acudían al medio rural circundante a predicar y en busca de limosnas. Y sabemos también que el campo, a su vez, proporcionaba a estos conventos de las ciudades ayuda económica y vocaciones. Pero al mismo tiempo, existieron fundaciones franciscanas en el medio rural, que fueron haciéndose cada vez más frecuentes a partir del siglo XV y que fueron muy importantes en regiones como Italia y Hungría. En la península ibérica incluso se llega a hablar a partir del siglo XV de la convivencia entre un franciscanismo urbano con grandes conventos adaptados a la vida de las ciudades y un franciscanismo rural con conventos más reducidos situados en zonas rurales y también adaptados a las condiciones de vida de ese medio. Como conclusiones, podemos afirmar que los franciscanos en la Baja Edad Media fueron capaces de sintonizar con todas las capas de la sociedad. Y ello se debió, quizá, a que sus valores y el mensaje que proclamaban encajaban muy bien con las principales inquietudes de la población. Los franciscanos parecen haberse identificado mejor con la sencillez del pueblo llano y buscar preferentemente a éste. Sin embargo, resultan también innegables al mismo tiempo los frecuentes contactos de los frailes con los grupos sociales acomodados. Estas relaciones podrían ser en apariencia las más frecuentes, pero como hemos dicho con anterioridad, ello es debido a que son las que han dejado mayor huella en la documentación.